Hoy vamos a hablar sobre la palabra dabar. Sabes que la palabra dabar revela la intención de Dios. Muchas veces tú has escuchado, Dios me dio un rema de Dios. ¿Sí? Es un rema, un dabar. Pero la palabra dabar tiene una particularidad diferente a otra palabra. ¿En qué sentido? Que la palabra que cuando es lanzada a través del Espíritu engendra vida. Así que la palabra, nada menos cuando engendra vida, es porque está revelada ante la presencia de Dios con la intención que Dios tiene conforme al propósito al cual debe ser trazada por nuestra vida. Así que cuando entendemos y comprendemos algo tan maravilloso de sencillo, pero que la palabra quiere revelarte la intención de Dios, y todo lo que en Dios es una intención se transforma en un hecho. Todo lo que es la intención de Dios en cuanto a su imagen creativa, al cual como creador dijo que creó los cielos y la tierra, y cuando Él culmina los 7 días y dijo, y vio que todo era bueno, de gran manera bueno. Así que cuando vemos que en su intención de Dios, aparte lo que Él tiene como intención no es las intenciones naturales nuestras, sino Él no hace nada improvisado. Él lo que tiene a través de su palabra, ya está todo ya de antemano trazado, forjado, formado en cada uno de nosotros, para que cuando llegara esa palabra nosotros estemos receptivos a ella, para que no sigamos en un desierto, para que no sigamos dando vuelta en círculo. ¿Sabes qué circunstancia significa eso? Un círculo al cual no tiene límite. Y eso es preocupante en el último tiempo, porque no vaya a ser que nos vaya dando en círculo, y aún dice que hubo una generación que quedó en el desierto, y las generaciones que vinieron a lo último, los jóvenes de 20 años y arriba, fueron los únicos a los cuales pudieron entrar a la tierra prometida. La palabra dabar es la que te fundamenta dentro del orden y alineamiento de Dios, primeramente confrontando tus estructuras en tu pensamiento, queriendo vaciar el corazón de todos aquellos malos pensamientos, y aún en la naturaleza caída que el alma había sido afectada en sus emociones, sentimientos y voluntad y sentidos, puedan estar nada menos sujetas al señorío de Cristo. Sujeto y sometido a Dios no es decir que yo creo o aparentemente hago una vida de que estoy sometido, sujeto, siendo obediente a Dios. Yo tengo que tener hechos si estoy siendo obediente a Dios. Y cuando yo realmente no hago los pasos correctos en cada circunstancia, las cuales lamentablemente me lleva, o por influencia, o porque la mente, el corazón, el alma, lamentablemente no están totalmente controlados por la vida del Espíritu Santo, hacen que tropecemos, hace que hagamos cosas las cuales las intenciones de Dios que te da una palabra es para revelarte las intenciones de Dios, pero para abrir las intenciones que están en tu corazón. Tú sabes que cuando dijo en el libro de los Hebreos, mi palabra es como espada de 2 filos, y que decía, y que conoce las intenciones del corazón, que cuando partía los tuétanos, dividía el alma del espíritu, pero ¿qué hacía? Descubría las intenciones de los corazones. Eso también se lo dijo, ¿te acuerdas? A María, Simeón, el que estaba nada menos por revelación del Espíritu Santo, le había dicho que él iba a ver el Salvador. Y cuando realmente lo presentan en el altar, en los 8 días ya circuncidado, Jesús, lo presentan ante el altar, y ¿sabe qué acontece ese día? Alabado sea Dios. Dice que le dijo Simeón a María, mira María, que una espada traspasará tu alma, y se descubrirá las intenciones de las
las intenciones del corazón de las distintas generaciones. Así que, amados míos, la palabra de Abar no solo manifiesta y te revela la intención de Dios, sino que te hace enfocar las intenciones que tú tienes en tu corazón, te las hace alinear con las intenciones del Padre. Qué importante que podamos entender que cuando el Espíritu Santo está trazando en tu vida, pero hay cosas que realmente cuestan quebrar, cuestan vencer, o aún admitir o permitir que pueda avanzar para que pueda dejar establecido y desarticular todo lo que el enemigo como plan del infierno se quiere lanzar contra su iglesia en el último tiempo. ¿Para qué? Para que las intenciones que están en los corazones de los hombres no sean descubiertas para Dios, aunque Dios las conoce, pero a través del engaño, a través de la mentira, hace que permanezcamos en esas intenciones en nuestro corazón sin ser abiertas por una espada que es la palabra de Dios, para que podamos ser no solo sanados ni libertados, sino alineados dentro del propósito eterno, de lo que está preparado de antemano por Dios para que caminemos en el último tiempo. ¿Sabes que cuando vemos la intención de un corazón, vemos las intenciones, Dios descubre las intenciones de los corazones? Y es tan poderoso nuestro Padre que cuando descubre las intenciones del corazón a través de una palabra, a través de la espada de dos filos, y descubre las intenciones, como también se lo dijo a María, mira que será traspasada tu alma con una espada. Por una palabra iba a ser traspasada, la cual iba a develar las intenciones de los corazones de una generación a la cual iba a estar haciendo crucificar nada menos a nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que cuando se descubren las intenciones es para traer, ¿sabe qué? Ordenamiento. ¿Qué intención hay en el corazón? ¿Cuáles son los intereses que te motivan conforme a cómo funcionamos a través de nuestro llamado, a través de nuestras actitudes, vamos a decir, funciones seculares o actitudes dentro familiar o en todo el entorno donde nos vivimos? ¿Con qué intenciones te mueves? ¿Con qué intereses te mueves? Y cuando no entendemos que tenemos que movernos para con los intereses del reino y no para con los nuestros, ahí es la primera intención que quiere descubrir Dios. Por cuanto está avanzado el sistema en tu vida o está avanzada la circunstancia dentro de tu alrededor, te impiden ver los intereses reales y verdaderos, los cuales, por cual te llamas creyente. Cuando nos llamamos cristianos es para obedecer. Y se ha establecido una palabra, es para entrar en el orden establecido. Fuera de todo orden entra confusión y entra, ¿sabe qué? Destrucción. Porque cuando se pierde el orden, se pierde nada menos lo establecido por Dios. Y las intenciones de Dios es que podamos entrar en ese orden, alineándonos cada día, enfocándonos dentro del principio ordenado de Dios, para que podamos vivir con la plenitud que Él estableció. ¿Sabe qué tremendo es ver cuántas veces usted ha tenido buenas intenciones en sus corazones y ha esbozado una palabra al cielo, como diciéndole, clamando, o una expresión de exclamación ante el Padre? Y vemos que aún eso también el Señor lo escucha. Aún eso también Dios tiene el poder y la autoridad de manifestar algo tan grande y maravilloso, que es nada menos estar atentos, oído a nuestra actitud, intención o nuestros intereses, si es que están en el reino. ¿Sabes que esto lo vemos reflejado cuando el rey David en el libro de Samuel, en el capítulo 23, dijo, usted se tiene que acordar que él dijo con mucha vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Usted tiene que acordarse, el rey David, nada menos, ya estaba viviendo con los hombres a los cuales vinieron a la cueva de Adulán. David era un hombre al cual fue perseguido durante 40 años para matarlo. Pero ¿cuál era el proceso para que pudiera reinar David? Era a través de esa persecución, de esas circunstancias
a las cuales Dios permitió en cada una de ellas. ¿Para qué? Para formar el rey que iba a traer nada menos el linaje del rey de reyes. Si un hombre necesita ser trazado, tratado, forjado, formado, acabado y terminado y completo para ser dimensionado en el tiempo que Dios estableció, es ahí cuando tenemos que entender el propósito eterno. Cuando yo no conozco el propósito de mi llamado eterno, muchas cosas que me rodean me sacarán de él. Muchas cosas que me rodean me afligirán. Muchas cosas afectarán mi naturaleza caída, la cual, sin la vida plena del Espíritu Santo, ha hecho que combata constantemente con la vida del Espíritu. Y eso te hace una persona inconstante, eso te hace una persona fluctuante, eso te hace una persona de doble ánimo, eso te hace una persona que cuando duda es imposible recibir cosa alguna del Señor. Por eso que cuando dijo David con vehemencia, ¿quién me diera beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Sabe que esa vehemencia como intención en su corazón? Había un deseo, había un anhelo, había un interés en cuanto a necesidad. Pero ¿sabe qué? También Dios en ese proceso lo estaba también probando a David. ¿Sabe que en el libro de Deuteronomio dice: yo te llevé al desierto y te probé para la postre hacerte bien y descubrir tu corazón? A ver qué es lo que había en tu corazón para la postre hacerte bien. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay en nuestras intenciones? ¿Qué es lo que hay en nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que hay que altera en el alma, emocionalmente, en los sentidos y en la voluntad? Te vence una pulseada el enemigo para no hacer la voluntad que el Espíritu te pide a través de la palabra, y hace la voluntad de lo que te hace manejar las circunstancias. Por eso que aquí vemos que lo estaba probando nada menos al rey David. ¿Por qué lo estaba probando? Porque tenía que formar un hombre, a la cual te está formando a ti, iglesia. Mujer, hombre, varón, varona de Dios. Dios nos está procesando constantemente en nuestro caminar con Él para ver si vamos a ser confiables, fieles, nada menos a la autoridad. Fieles a ser sujetos bajo autoridad. ¿Se acuerda lo que le dijo el centurión? Yo no soy digno, Señor, de que vengas a mi casa. Aunque los discípulos y los apóstoles decían: Señor, Él ama a nuestro pueblo y no has construido una sinagoga. Pero este hombre tenía una estatura de que conocía lo que era la dignidad. Cuando él no se sentía de ser digno, ¿por qué? Porque él estaba bajo autoridad del ejército romano. Y él sabía, como centurión, que él estaba sometido a autoridad. Por eso que no era digno de llegar, sino ¿por qué voy a pedirle al Señor? Si yo estoy bajo autoridad, le tengo que pedir a lo que yo le sirvo. Por eso que este hombre manejaba nada menos la revelación de la autoridad. Y cuando vemos que nuestro Señor le dijo que estaba llegando a la casa del centurión y envió unos amigos para decirle: dice mi amo que no es digno que llegue a su casa. ¿Se acuerda lo que dice la palabra? Dice: di la palabra y mi siervo será sano. ¿Sabe qué terrible lo que dijo el centurión? Porque yo le digo a aquel que vaya y va, y yo le digo a aquel que venga y viene. ¿Sabe que cuando se pierde el orden de la sujeción, del sometimiento y la falta de respeto a la autoridad, de distinguir la autoridad porque tenemos pensamientos o dentro nuestro las influencias o circunstancialmente vemos desde un enfoque y no vemos como estamos viendo que Dios ve? Ahí empezamos a decaer. Pero ve Jesús algo tan grande, que la autoridad que este hombre tenía lo hacía poner en un posicionamiento de fe ante el Señor. Dijo: di la palabra y mi siervo será sano. Y Jesús dijo: no he hallado en todo Israel la fe de este hombre. Amados, ¿qué fe es la que nos hará estar presente delante del Hijo del Hombre? Estar presente en la venida en secreto cuando Él venga. Porque cuando yo tengo fe es porque yo creo en la palabra.
es cuando yo practico la palabra, es cuando yo obedezco la palabra, y no la que me conviene según las circunstancias, sino la que Dios ha establecido para que caminemos sobre ella. ¿Sabes qué? David dijo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Sabe que era un acto en su interior de querer llenar ese desasosiego, llenarlo y ser saciado? Pero dice: entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. ¿Tú te acuerdas lo que ocurrió? ¿Sabe qué tremendo? Solamente la intención de un corazón del líder al cual estaba, nada menos, ellos sujetos, ellos habían venido a la cueva de Adulán cuando estaba perseguido David, y estaban siendo hombres endeudados, hombres debilitados, pero ellos permanecieron, ¿sabe qué? En fe y en autoridad y sometimiento y sujetamiento, aún cuando le tiraban piedras a David, cuando le tiraban de todo a David, ahí todavía habían hombres los cuales permanecían con esa actitud de sujeción y sometimiento. Uy, algo debe haber pasado, porque le deben tirar tantas piedras a David. Pero ¿sabe lo que salían los hombres a defender? Que lo que hagamos con él merece la muerte. ¿Y sabe qué dijo David? Si es que dice, es porque Dios lo permite. Amado, todo Dios lo permite y todo Dios lo tiene bajo control. Lo importante, ¿cuáles son las actitudes de las 3 personas? De que aquel que tira la piedra, desde aquel que quiere defender al líder, y la actitud del líder ante toda aprensión, dolor o sufrimiento que acontezca. Aquí David le había enseñado tantas cosas en la autoridad, en la sujeción y el sometimiento a una generación de hombres debilitados, tristes, amargados y enfermos y endeudados dentro de una cueva de Adulán. Pero, ¿sabe qué? En muchas circunstancias Dios permitió que fuera atacado, y aun cuando por error de no hacer lo correcto, David, mataron 80 sacerdotes. ¿Usted cree que eso, para los que lo seguían a David, no habrá sido algo? Mira lo que pasó, mira lo que aconteció. Por el tema de ¿qué? De David no haber dicho la verdad, nada menos. ¿A quién? Al sacerdote Ahimelech. ¿Sabe qué tremendo? Por tenerle temor a Saúl, por tenerle temor a la circunstancia, mucha gente no habla la verdad. Lo importante es no temer y no temblar ante aquellos que quieran poner, ¿sabe qué? Una señalización o tirarte una piedra. No tienes que tener temor, porque si tú confías en Dios, Él es el que está estableciendo el proceso, no solo en tu vida, sino que aquellos que todavía están en la actitud que tienen que pasar eso para que te forme a ti el proceso, pero después ellos van a tener que entrar en el proceso al cual en el arrepentimiento tú alineas, ordenas y preordenas todas las cosas. Qué impresionante lo que el rey David, Dios permitió que viviera 40 años en persecución para formar un hombre en el último tiempo dentro del alineamiento correcto, dentro de lo que el Padre había establecido para que él pudiera reinar. ¡Qué maravilloso! El rey estaba hablando de una intención en su corazón, de un deseo de su corazón, pero vemos que en tremendo, que inmediatamente se transformó en una acción. Esos hombres estaban atentos sus oídos a la voz de su líder. Estaban atentos a la intención de lo que necesita, de lo que estaba necesitado. Pero aún no era una palabra de Dios lo que estaba intención que había en el corazón. Cuánto más
cuando hay una palabra dabar, hay una palabra revelada, que la intención de tu corazón la quiere alinear con la intención de Dios para que te alinees y entres en el proceso de lo preordenado de antemano por Dios. ¿Cuánto más tendríamos que obedecer a esa intención simple de un corazón, a la cual puede ser que esté ordenado o no ordenado ante Dios, la intención de un corazón de un rey? Pero ¿es más autoridad la intención o más autoridad la palabra dabar, que revela la intención de Dios, que revela lo que Dios tiene como intención para transformarla en un hecho? Y yo, cuando veo que las intenciones de los corazones de los hombres a veces pesan más de las intenciones que tiene una palabra dabar, y que revela la intención de Dios para alinear una generación, para transformarla en un hecho a la cual pueda establecer fundamento, un principio, traer visión, traer transformación y traer consejo para poder ser fundamentado y alineado en lo preordenado para llevar al destino profético. Vemos cuánto necesitamos conocer las intenciones de Dios que están en la profundidad de la palabra, para que no solo la intención de un hombre a la cual con intereses o capaz manipulaciones, yo sé, voy a decir esto al aire en la vehemencia mía, y yo sé que hay hombres aquí a los cuales darán su vida para poder ir a buscarme agua para beber y yo saciarme. Tú sabes cómo termina este versículo. Tú sabes lo que nada menos estaba haciendo Dios con David. Por eso que cuando yo entiendo en la profundidad de lo que Dios estaba haciendo con nada menos con David, aquí vemos algo tan grande, tan fuerte, tan maravilloso, que aquí es cuando los hombres verdaderamente son probados. Cuando los hombres verdaderamente tienen la actitud de ser transformados. ¿Sabe? Por eso que qué importante es poder ver dentro de lo que el Padre estableció que viviéramos. Sabe que lo dijo con vehemencia, pero salieron los 3 valientes. Amado, aún la intención, cuando hay sujeción y sometimiento, aún las intenciones que todavía no están tal vez descubiertas por Dios, que son voluntad de Dios, aún la sujeción y el sometimiento trae, ¿sabe qué? Honra para los que lo honran. ¿Y sabe qué pasó después? Dice, la tomaron y la trajeron a David. ¿Y sabe lo que hizo el rey? Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Y los 3 valientes hicieron esto. Lo probó Dios. Probó la intención de un corazón, de un deseo, a 3 valientes. Los probó. A ver cuánto amor había en el liderazgo para obedecer. Primeramente probó a los valientes. Después probó con la necesidad de agua que tenía David. Y después probó a David cuando esa agua vino a sus manos. Él la derramó como ofrenda sobre la tierra. Eso es un hombre que pasa los procesos de Dios. Aún en cualquier circunstancia, Dios permite todas las cosas para sacar provecho del propósito eterno, del destino profético de una generación que estaba en sus lomos. Dios quería sacar lo mejor, lo más valioso de un hombre en cual fuera sus circunstancias. Esto es sombra y figura de lo que ha de vivir la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Para hacer realidad el sueño de Dios en esta tierra, debemos saber la intención del corazón de Dios. Cuando yo conozco la intención del corazón de Dios, es ahí cuando yo me hago sujeto, sometido, y aún conozco la necesidad que Dios me está impartiendo a mi espíritu.
¿sabe qué? Tú tienes que acordarte qué es lo que aconteció en el tiempo de Samuel. Al sacerdote de turno Elí le había placido poner a Samuel como sacerdote. ¿Te acuerdas en el libro de 1 Samuel, capítulo 3? Dice la palabra que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Pero ¿sabe qué pasaba en ese tiempo? Que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Escuche bien. Dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció que un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo de que no veía, de que no podía ver, amados míos, sabe que a falta de visión, que dice la palabra, no había visión con frecuencia. Vemos que cuando el sacerdocio, sin la palabra, todavía escaseando la palabra y sin haber visión, empieza a ver que la palabra de Dabar, que es la que revela la intención de Dios, es la que descubre para transformar todo aquello y formar un hecho, un acontecimiento, un suceso, no un proceso, sino que la palabra sí te hace entrar en proceso, pero también tiene la revelación del suceso para determinar cuando hay que cortar a la raíz, como enseñábamos el día de ayer, que teníamos que poner esa palabra del hacha de cortar de raíz y sacar todo aquello, desarraigar en nosotros para poder ser plantado junto a corriente de aguas, para que nuestra hoja no caiga y podamos cubrir y dar el fruto a su tiempo. Amados, es tan importante que podamos entender y comprender la enseñanza de la intención de Dios como una palabra de Dabar. Es la que revela la intención, pero es la que te va a poder engendrar para dar vida. Es la única que engendra para dar vida. ¿Qué palabra estás hablando por tu boca a la cual no estás engendrando vida y estás engendrando muerte? A todo tu entorno, lo cual te debilita para someterte, sujetarte y ser obediente a lo que Dios te pidió que te congregues, pero no por haciendo pensamientos o conjeturas en nuestros pensamientos. No voy a la iglesia por esto, no voy por lo otro, no voy. ¿Sabe qué? Cuando nosotros hacemos conjeturas y no nos alineamos en el ordenamiento de Dios, perdemos todo ordenamiento, perdemos toda visión, perdemos todo lo que Dios está queriendo establecer en el proceso que Dios ya te ha introducido, pero vemos que te está deteniendo cuando no haces los pasos que Dios te pide a través de la palabra revelada, de la intención de Dios que quiere transformar en un hecho en tu vida para que puedas pasar al próximo nivel. Qué importante es entender que cuando la falta de visión y la falta de la palabra que escaseaba van a ser determinantes en el último tiempo a las distintas generaciones, muchos por no ponerla por práctica y muchos por cuanto no le baja una palabra que es revelada a la cual determine y confronte una generación para salir de todo, ¿sabe qué? De toda indiligencia, de todo o sociedad, de toda religiosidad. A muchas veces queremos defender nuestra religiosidad diciendo que hay mucha religión en distintos lugares. Que eso no te engañe, amada, amado. ¿Sabes qué? La religión primeramente la tienes cuando no te das cuenta dónde estás parado, cuando nuestra fe no está. Por cuanto hay muchas generaciones que hay hombres que son peor que un incrédulo por no actuar en fe conforme a una palabra a la cual te quiere fundamentar para la casa, para un hogar, para la familia, para que realmente estés ordenado y después puedas tener la autoridad a la cual Dios baja cuando estamos alineados dentro de las intenciones de la palabra Dabar que revela el propósito en nuestra vida. ¿Sabe qué importante que es esto? Samuel estaba en la presencia de Elí y sin embargo, ¿no hubiese sido mejor ministrar para él
ministrar en la presencia de Dios. ¿Sabe qué, amado mío? La Biblia dice claramente que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión. Dios usa a Samuel para rescatarlo del sistema de la época a Elí, porque ya no había ni palabra ni visión. ¿Sabe qué? Qué triste es que cuando estás plantado junto a corriente de aguas y lo que no ha desarraigado, porque la palabra te puso a la raíz, para cortar con una palabra de un hacha a la raíz, y no quitaste todo aquello como raíz de amargura, raíz de todo lo que ha hecho mal dentro de tu interior durante aún de la naturaleza caída y aún de tu caminar y peregrinar en Cristo, cuando no lo ha puesto en el hacha. ¿Sabe qué? Lamentablemente el agua a la cual ha sido plantado junto a corriente de las aguas no está afectando en la transformación que quiere hacer para formar un hecho en tu vida y que puedas caminar en lo preordenado de Dios. Tenemos que desarraigar, amado mío, todo aquello que quiere detener, nada menos los procesos de Dios para llevarnos a una estatura de madurez de un varón perfecto. Qué tremendo, amados míos. El dabar de Dios produce acción. El dabar de Dios produce la actitud correcta. El dabar de Dios, la palabra revelada, la que descubre la intención de Dios, la cual, sí, ya la conozco esa palabra. Pero cuando la palabra no está llevando, quiere decir que hay muchas raíces que te impiden beber de la verdadera agua a la cual Dios te plantó un día, para que la misma agua fuera la que sea trasladada con la palabra de Dios como un arma forjada, porque hay espada, lanza, hay jabalina, hay espada, hacha y aún hay estaca en la figura de palabra. Pero cuando el hacha no llegó a cortar desde raíz y te plantaste junto a corriente de agua, un día aquello que estaba seco también crecerá y tomará vida junto a la corriente. Pero si no desarraigas, es mejor desarraigar primero todo aquello a lo cual no vaya a ser cuando esté junto a un árbol, el árbol que me plante junto a corriente del agua, no vaya a ser que crezca como árbol, que pueda dar una supuesta cobertura, pero que el fruto que des no sea de madurez desde el interior hacia afuera. No que muestres una exterior madurez y quieras criticar toda opinión de cualquier hombre que está en liderazgo y quiera criticar. Si hubiera madurez, no diría tal cosa. Sabes que la madurez se ve en entender el mensaje de lo que la intención tiene en cuanto al mensaje de a que tú te pusiste bajo sujeto, sometimiento, bajo autoridad. Y cuando las autoridades son puestas por Dios y toda autoridad, entonces ¿a quién desobedezco? ¿Al líder? ¿A la autoridad que Dios te ha puesto? No, es lo que ha puesto, ¿sabe qué? Estás rehusándote y rebelándote contra Dios mismo, por cuanto no estás entendiendo la palabra dabar, la intención de Dios que yo estoy procesando en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en tu vida espiritual. No estás entendiendo la intención de mi palabra revelada, la que te bajó un día para quitar todas las raíces, las cuales no las has derramado en el altar, tu alma, para vaciarla y poder abrir la matriz, abrirte la matriz para que puedas engendrar vida en ese principio de vida que tiene la matriz. Amada iglesia, la mujer con flujo de sangre no podía retener su sangre en la matriz, donde hay principio de vida. ¿Sabe dónde no? A donde hay principio de vida y no se puede retener nada menos la sangre, que es la menstruación tiene que llegar y ahí entrar para poder crecer el feto, que es el comienzo de la vida. Cuando lamentablemente la matriz está cerrada, es cuando acontece, como le pasó a Ana, que Dios le había cerrado la matriz hasta que derramó el alma ante el altar, la vació completamente y ahí empezó que Dios le abre la matriz para que realmente ese lugar de principio de vida
fue a través de que consagró su hijo como un nazareo, como un hombre consagrado, como lo vemos a Samuel sirviendo en el templo desde niño. Ahí estaba el proceso de Dios en Ana. Ahí estaba el proceso de Samuel en el vientre. Ahí estaba en el proceso de su iglesia, en cada acontecimiento del rey David, aún de los valientes que lo seguían en sometimiento, en sujeción, sin entender en la profundidad muchas cosas, pero en obediencia ellos recibían la bendición porque bajaba su cobertura del rey, ese manto. Lo hacía dimensionar a los hombres para que hoy estén mencionados en la palabra de Dios. Esos valientes a los cuales cada uno de ellos tiene un nombre delante del altar de Dios. Vas a poner en el altar de Dios todo aquello que el Padre te está pidiendo hoy para que bajes del altar de Dios con Dios y no que bajes hoy sin haber sido procesado, sin haber sido terminado y completo para el propósito eterno. Qué importante es poder ver esta enseñanza, amado. Qué importante es ver lo que Dios quiere en su iglesia en el último tiempo. Lo que tenemos que ver, que es lo que está haciendo en tu espíritu, todo el proceso de Dios, que Dios está trazando con las intenciones de su Dabar, que quiere transformarlo en un hecho al cual Dios ya vio que tú calificas, pero no te detengas en el proceso. No te detengas en mi puerta dimensional que yo te he abierto al propósito eterno. Amada iglesia, el Señor nos llama. Amada iglesia, el Señor quiere establecer lo que Él un día vio que calificábamos y que íbamos a pasar ese proceso y que hoy lo vemos delante de Él. Pero no pongas ningún fusible para que te detengas en el sueño del Padre. El sueño del Padre es poder ver todo aquello a lo cual estableció para tu vida. Estamos hablando de Dabar, que es descubrir la intención de Dios para que engendre, para que su palabra pueda engendrar en nuestra vida. Sabes que recuperar lo primero en cuanto, si vamos al libro de Génesis, tú tienes que recordar que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sabes que en el principio significa en el pasado remoto. Sabes que en el principio había 3 leyes operando. Y aquí donde tenemos que ver y comprender, las 3 leyes eran el tiempo, el espacio y la materia. El tiempo en cuanto a principio, espacio en cuanto al cielo y materia en cuanto a la tierra. Lo primero de la palabra que sale de la boca de Dios, que de hecho no es toda la que podemos leer, porque realmente si vemos la profundidad, dice, en el principio creó Dios los cielos. Qué tremendo la palabra. Y vemos en su corazón que Él dijo, y le pareció bueno, y le pareció bueno en gran manera. Estamos viendo que cuando baja en su intención, en su palabra, que va a engendrar sobre la tierra vida, hace un proceso en el hombre interior, lo cual si nos hizo el Señor imagen y semejanza de Dios, imagen, qué importante que podamos ver, que comprender que nosotros tenemos que alcanzar y recuperar lo que se perdió en el huerto. Esa palabra tiene la capacidad de crear, por lo que esa palabra en nuestra boca nos hace co-creadores con Dios. Amado, por eso Santiago decía, el apóstol Santiago, no puede salir de un grifo agua dulce y otra amarga. ¿Qué quiere decir? Si somos co-creadores con Dios, estamos hablando una vez mal diciendo y otra bien diciendo. Porque a veces cuando decimos maldecir es porque está teniendo una maldición generacional. No. Maldecir es hablar mal.
Maldecir es hablar mal, no hablar lo correcto. Y hablar bien. Así que no puede salir como el apóstol Santiago decía y enseñaba. Y aún aquí está diciendo la fuente de la creación, amado. No somos nosotros, sino la palabra. Y ahí es cuando yo tengo que entender que si yo no soy sujeto, sometido a la palabra, que la cual me hace co-creadores con Dios, pero creyendo en la palabra y no agregándole nosotros alguna o sociedad o alguna imaginación o alguna suposición supuestamente a lo que Dios quiere tratar. Por supuesto, está descubriendo Dios tu intención de tu corazón, pero tenemos que tener el temor reverente para que no seamos descubiertos nuestras intenciones ante Dios, para que Dios nos haga procesar, para que realmente estirpe, quite o renuncie dentro nuestro aquello que tenemos que dejar. ¿Sabe qué terrible, amados míos, que cuando vemos que el proceder y el proceso de Dios en el hombre es tan importante? Por eso que el hombre termina siendo expulsado del huerto por no obedecer a la palabra. ¿Sabe lo que perdió en el huerto? Lo perdió en los labios, en su boca se perdió la palabra. ¿Pero por qué la palabra se perdió? Porque no hubo obediencia. Entró duda, entró incredulidad y entró desobediencia. Qué terrible no creerle. Y aún creerle a aquel que me está engañando o que me está mintiendo, como fue la serpiente con Eva. ¿Sabe que quitarle el fundamento de la palabra por creer y prestar oído, o por mirar el árbol que el fruto parecía muy bueno y después cogerlo, tomarlo, después tomarle el olor, el aroma y aún después comerlo? ¿Sabe qué? Los 5 sentidos. Por eso que enseñamos que tienen que estar ejercitados los 5 sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Pero ¿quiénes son los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal? Los que han alcanzado una estatura de madurez, que pueden comer un alimento sólido, los cuales, cuando la leche no ha dado los nutrientes necesarios a unas generaciones de hombres y mujeres, el alimento de la leche como un alimento básico cuando se es niño, si no tienen los nutrientes completos de la palabra, no preparan al cuerpo para poder recibir el alimento sólido, y después se descubren las intenciones de los corazones a través de una palabra, lo cual cómo ha estado fundamentado para no poder estar edificando hoy a través de la palabra, no de los acontecimientos que nos rodean, las circunstancias o el enemigo te quiere llevar a una atmósfera del infierno para que veas todo mal, para que tengas que criticar y todo lo que te parezca, solamente vea los errores. Solamente baja en tu corazón lo que no te agrada y lo que tú crees que ves que Dios te lo muestra. No, sino que a través de eso estás descubriendo que la palabra no está afectando en tu corazón. Y ahí es cuando Dios ve si nosotros vamos a la fuente, como dice que nos enseña la palabra, es la fuente inagotable de vida. Vamos a esa fuente para que corra desde nuestro interior esa agua abundante de vida. Si vamos a la fuente desde nuestra boca, desde nuestro pensamiento, de nuestro corazón y nuestra alma y nuestro espíritu, lo que saldrá de nuestra boca es donde estamos tomando de la fuente. En la Biblia podemos encontrar con muchos tipos de palabras, y no todas esas palabras son palabras creativas de bien. Hay gente que cree de manera equivocada porque piensan que hay palabras creativas de mal y no de bien. Creen en palabras de maldición, de difamación, que tienen una carga espiritual negativa. Es paradójico, amado. Pero este tipo de palabras, si la creen fácilmente, ¿qué es lo que está haciendo la palabra de Dios en su interior? Y muchas veces, ¿sabe qué? A veces tiene más fuerza el informativo, las malas noticias de gente inconversa, de gente que no está ordenada, y aún no hay temor reverente de poder ponerla. ¿Sabe qué? Todo pensamiento sea llevado a obediencia a Cristo, basada en el proceso de Dios, en la palabra y con el Espíritu Santo, pueda dar vida cuando pasa el proceso. ¿Sabe qué tremendo es?
Pero ese tipo de palabras que sí se creen fácilmente, y es verdad, son palabras de imprecación. ¿Sabe qué significa? Como nos indica en el 1 Corintios 10:10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuran y perecieron por el destructor. ¿Sabe qué tremendo que es esto? ¿Sabe que hay verdad? Son palabras de imprecaciones, claro. ¿Por qué? Porque ya están adoptando la atmósfera. No murmuréis como algunos de ellos murmuran y perecieron por el destructor. ¿Sabe qué? La murmuración trae destrucción. En lugar de crear en el ámbito de lo bueno, crean en este tipo de palabra negativa. Gente que comienza a hablar y trastocan los ambientes. Y en lugar de fluir el espíritu, la paz, el amor, fluye en la división y fluye en el mal. Por eso, amados míos, por la fe entendemos que la palabra de Dios tiene una autoridad, pero toda aquella palabra que yo no creo primero a Dios para sujetarme, pero sí las palabras de mal, como negatividad, de traerlas y trastoca, a la cual Dios también en la palabra dice, no murmuréis como algunos de ellos murmuran, y van a perecer como el destructor. Perecieron por el destructor. ¿Sabe que se abre una puerta a la destrucción, la murmuración, la crítica, la calumnia? ¿Sabe que trae destrucción? Por eso, amados míos, dice, no sea que no alcances la gracia de Dios, porque habiendo una raíz de amargura, contamines a muchos. ¿Qué es lo que no ha cortado el hacha de la palabra? Cuando yo te puse en aguas abundantes, ¿qué es la palabra del hacha? No usaste en tu árbol para desarraigar toda raíz que todavía sigue contaminándote, porque todavía hay palabras que salen de tu boca dulces y amargas, como decía el apóstol Santiago. Que no sean palabras las cuales un día Dios seguro nos tendremos que poner al frente de Él y daremos cuenta por toda palabra ociosa, la cual hemos dicho fuera de todo contexto, fuera de todo conocimiento, sea de toda revelación que Dios te había introducido en un sueño de Él de dimensión, para ver si pasábamos el propósito, como el horno de fuego, poder sacar un oro refinado. El oro refinado es excelencia. Cuando yo en los procesos de Dios quiero volverme para atrás, es porque no quiero vivir en la excelencia de los propósitos de antemano que Dios tiene. Ay, pero ¿cómo hace? Sí. ¿Tú crees que el proceso de Dios que te está ministrando hoy tu vida, Dios, puede ser mayor que aquel que perdió la madre en el parto porque no ni siquiera conoció a su madre cuando ese niño creció? ¿O el dolor de una madre que pierde un hijo? ¿Tú crees que te puso Dios en ese proceso con propósitos eternos? Todo está bajo control de Dios. ¿Qué es lo que no has entendido entonces cuando un esposo maltrata a su esposa? ¿Qué es lo que no entendemos? ¿Sabe que es muy fácil ir a las autoridades y pedir el divorcio? Pero primeramente hicimos lo correcto, nos sometí, sí, pero la palabra dice, sí. Pero ¿qué es lo que está faltando? La administración directa de que tiene que venir, y no has hecho los pasos correctos para recibir la administración a través de un padre, a través de todo lo que Dios ha permitido sobre tu vida como cobertura, para que te pueda direccionar en la situación que estés viviendo. Pero cuando falta confianza, cuando falta seguridad, cuando pones, conjeturas en tu mente y tu corazón, las cuales crees mejor abrir tu corazón con personas incorrectas, hablarla a la que Dios te puso para que puedas entrar en el proceso de Dios. Amado, en el último tiempo vamos a tener que comprender y entender que todos los procesos de Dios que ha puesto Dios en su iglesia, aquel que termine de pasar ese proceso va a ser el hombre que caminará con Dios
porque ha alcanzado esa estatura de madurez de varón perfecto. Cuando salimos de los procesos de Dios, estoy saliendo del proceso de madurez, cual Dios me quiere llevar. Amada iglesia, la iglesia sabe por qué se ha detenido durante tantas generaciones. Porque entró la crítica, porque entró la murmuración, porque entró la división, porque la hermana esta me dijo esto, porque el hermano aquel me dijo lo otro, y nunca entraron en el orden divino. ¿Sabe qué? Querer vivir el diseño no es traer religión donde lo que has vivido es lo que no ha salido y no has cortado con el hacha. La palabra de hacha de Dios no ha podido desarraigarte del árbol donde estuviste plantado. Y Dios te quiere llevar a un agua, plantado junto a corriente de agua, porque ahí no caerá jamás una hoja que viste para las distintas generaciones que están en tus lomos. Y aún darás ese fruto abundante, pero no desde afuera con una apariencia, sino que cuando desarraigaste, pudiste ser plantado y creciste en el orden divino desde adentro hacia afuera. Iglesia, el Señor está llamando a los hombres, oficios, ministros, obreros, a toda su iglesia, a que podemos ser permitidos, ser pasados por los procesos de Dios, pero por una palabra dabar, que está la intención de Dios en ella, para que transformen un hecho en nosotros y engendre vida para alcanzar el destino profético.